Muy buenos días. Llegó la hora de escuchar su programa Radiando Fe. Abra su Biblia y acompáñenos. Con ustedes, Cintia Vázquez. Muy buenos días, Dios los bendiga. Gracias por escuchar su programa Radiando Fe. Me da mucho gusto, como todos los sábados, estar aquí con ustedes. Seguimos en el tema del deseo espiritual. Esta es la 10ª sesión y solamente falta una más para terminar con este tema. En verdad que ha sido de mucha profundidad y de mucha seriedad, ¿verdad? De que es tan fácil que seamos desviados del enfoque importante en nuestra vida. Claro, ese enfoque siendo las cosas de Dios y los propósitos de Dios en nuestra vida y no tanta cosa que nos rodea, que si los biles, que si la casa, que si el mueble, que si quiero un mueble más nuevo, que si las decoraciones, que estarme peleando con alguien en la oficina, que estar deleitando con los hijos, ¿verdad? Tantas cosas que nos distraemos en nuestra mente y nuestro corazón. Este mundo nos convence de que hay que seguir al corazón y el corazón es tramposo y mañoso, es muy astuto. Hay que estar al tanto de que nosotros conscientemente y en fe y en verdad de la palabra de Dios controlamos al corazón y no que el corazón nos quiera desviar de las cosas y del camino de Dios. Y igual hay tantas cosas que el Señor permite en nuestras vidas para que ese deseo espiritual sea genuino en nuestra vida, que ese deseo espiritual sea puro, deseando de Dios y no simplemente para quererle mostrar a la gente que eres espiritual. Si no se trata de mostrarle a la gente, se trata de ser genuino ante los ojos de Dios, y a Dios no le podemos mentir. Es un proceso esto, lo del deseo espiritual. Ha sido bastante largo. El día de hoy vamos a estar en el libro de Lucas. En Lucas 6 están los versículos que se conocen tradicionalmente como las bienaventuranzas. De veras que contrastan los valores del reino de Dios con los valores del mundo. Y con ese contraste nos muestra lo que los seguidores de Cristo pueden esperar del mundo y lo que Dios les dará. Es lo que decía antes, que lo que el mundo valora no es lo que cuenta o lo que tiene más valor en el reino de Dios. Y si no es lo que importa en el reino de Dios, entonces no es donde nuestro énfasis debe estar. Nuestro énfasis, nuestra atención, nuestra pasión debe de estar en las cosas que le importan a Dios. Pero antes de entrar a la palabra de Dios, vamos ante el Padre en oración. Padre eterno, Dios poderoso, sentado en tu trono estás, Señor, reinando en gloria. Padre, te exaltamos el día de hoy, exaltamos tu santo nombre, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú logras en nuestras vidas, todo lo que logras en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, Señor. Ponemos estos minutos en tus manos, Padre. Sea tu Santo Espíritu que se mueve en los hogares, en los muebles, donde quiera que se escuche esta sesión. En este momento y en cuantas otras ocasiones se escuche esta sesión.
Padre, te damos gloria, te damos honra y te damos gracias porque sabemos que si pedimos creyendo que lo hemos de recibir, lo recibiremos, Señor. No, es promesa de tu palabra y te damos gracias por eso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y como comentábamos, vamos a estar en el libro de Lucas y voy a empezar a leer en el verso 20. En el libro de Lucas capítulo 6, verso 20. Entonces Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo: Dios los bendice a ustedes que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dios les bendice a ustedes. Bueno, y voy a pausar tantito porque sabemos que en otra versión, ¿verdad? La más popular, la Reina Valera, usa la palabra bienaventurados. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Y bienaventurados a ustedes que ahora lloran, porque a su debido tiempo reirán. ¿Quién se siente bendecido cuando está sufriendo? Una pregunta, porque la mayoría del tiempo, cuando nos sentimos afligidos, realmente no estamos pensando en nuestro corazón que estamos en bendición. Y la verdad es que estamos en proceso de bendición. Incluso, ¿verdad? Hay tantas cosas en nuestra vida por las que podemos sentirnos bendecidos. Dios nos rodea de tantas bendiciones y siempre hay que estar agradecidos, pero ¿qué no es verdad que cuando hay algo que nos molesta tanto, a veces puede estar todo bien en nuestro matrimonio? Ay, pero hay alguien en el trabajo que cómo la molesta y le hace la vida de cuadritos y se siente como que la una cosa que está mal en nuestra vida toma más proporción en nuestro corazón, en nuestro sentir, que el sentirse bendecido. Y aquí claramente estamos viendo que bienaventurado es el que ahora tiene hambre. Hay bendición en el hambre y la mayoría del tiempo no le damos valor a esa bendición. No escudriñamos esa posición cuando estamos en hambre. Pensando del hambre, cuando tenemos hambre es una incomodidad, es sentir necesidad. Qué duro es tener hambre y no poder comer. El hambre es una aflicción. El hambre es un hueco que requiere ser llenado, ¿verdad? Cuando tenemos hambre física, el estómago está pidiendo que le den y no recibe y está pidiendo y es un dolor. Pero hay que acordar que aquí el Señor está hablando, Jesucristo le está hablando a sus discípulos, le está hablando a sus seguidores. Para recibir la promesa que aquí nos da, hay que enfocarnos en ser discípulos de Cristo, verdaderos seguidores de Cristo. Que ese hueco, que esa necesidad, que esa aflicción nos lleve a los pies de Cristo cuantas veces sea necesario, cuanto tiempo sea necesario estar ante los pies de Cristo. Literalmente, hermanas y hermanos, literalmente de rodillas, poniendo ante Él ese dolor, esa aflicción, ese hueco, hablando con Él, pidiendo dirección, pidiendo confortamiento,
reconociendo que solo Él es quien nos va a ayudar en ese hueco, en esa necesidad, en esa aflicción, en ese hambre. Y entonces ahí, ante los pies de Cristo, desahogándonos de todo corazón, ahí es donde no le podemos mentir, ahí es donde sale toda la verdad, ahí es donde descubrimos nuestra gran necesidad de Él. ¿A dónde voy con todo esto? Lo que estoy dando a entender es de que por medio de nuestra hambre, por medio de esa necesidad, es lo que nos debe de llevar a ese deseo espiritual. Y la bendición viene por ese dolor, por esa aflicción, porque entonces la consecuencia de ir ante los pies de Cristo y de persistir ahí, la bendición es de que vamos a ver a Dios moverse. Vamos a ver a Dios trabajar en nuestro corazón, en las profundidades de nuestro corazón. Por eso decía que ahí salen las verdades. Reconocemos la condición en la que estamos. Reconocemos las cosas de las que hay que arrepentirnos, que no sabíamos que estábamos mal. Donde el Señor nos muestra esa necesidad, que solos íbamos en una dirección muy equivocada. Y todo empezó por hambre, todo empezó por una necesidad, por un hueco. Pero si ese hueco, si ese hambre tratamos de llenar con las cosas del mundo, entonces somos como los del mundo. Pero usted y yo no somos del mundo. Usted y yo somos de Cristo, somos de Dios, del Creador que lo hizo todo, somos de al que le pertenece todo. Y conocemos y sabemos que las cosas de este mundo se acaban y se corrompen, se gastan, no duran, pero las cosas de Dios son eternas. 1000 veces es mejor estar en ese hambre, en esa necesidad y estar en la posición dependiendo de Cristo que estar en abundancia, ¿verdad? Como dice unos versos más después, dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes los que son ricos? Porque su única felicidad es aquí y ahora, es temporal. Ahora, no quiere decir que para los cristianos no hay riquezas o no hay bendición. Al contrario, sí hay mucha bendición. Pero el Señor, cuando digo eso porque muchas veces cuando estamos en aflicción, estamos en necesidad, sentimos como que, Señor, ¿dónde estás? Si soy hija de Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? Y la verdad es que su palabra nos dice que vamos a pasar por estas cosas, pero no las estamos pasando en vano. Hay un propósito en esas dificultades. Hay un propósito de efectos eternos, y no nada más para usted, sino para sus hijos y para sus generaciones. Es de mucha importancia su devoción a Cristo, su verdadero seguimiento, su verdadero pasión por ser un discípulo de Cristo. Pero qué bello que dice, bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. La bendición es abundante, no nada más poquito. La definición de saciado dice satisfacer plenamente una necesidad. En nuestros tiempos de ahora, muy fácilmente se puede dar a explicar con un buffet, ¿verdad? Hambre, una perfecta resolución es un buffet. Y donde uno desafortunadamente come de más, hay exceso en todo ángulo y por cada lugar que usted vea y le busque, hay
abundancia. Serán saciados los que ahora tienen hambre. Y muchas veces queremos ser saciados exactamente como nosotros hemos dispuesto la solución a nuestro problema. Nosotros tenemos un gran plan para decirle a Dios: esto, Señor, es lo que yo necesito y yo sé que tú todo lo puedes, así es que esto es lo que yo te estoy pidiendo y lo declaro y lo decreto, ¿verdad? Pero el Señor no está para nomás, fíjese que hay que realizar, no hay que ser egoístas, hay que realizar que nuestra mente, la capacidad de nuestra mente es tan limitada a comparación de la soberanía del Señor. El Señor nos quiere asombrar, el Señor nos sorprende, el Señor nos maravilla, Él nos sacia ese hambre, pero no nos queremos dejar. Nosotros queremos estar tercos en querer que Dios se mueva de tal manera, cuando el Señor, si no le está contestando de esa manera, Él realmente tiene algo mejor. No más que ese algo mejor muchas veces está en un poquito más de dolor, un poco más de tiempo, un poquito más de devoción sincera y genuina antes de Él, porque Él quiere mostrarnos más de Él. Y cuando Él nos contesta nuestras oraciones y nos da lo que le estamos pidiendo, desafortunadamente muchas veces lo que hacemos es gozarnos, darle gracias, pero ¿qué pasa después de eso? Muchas veces estamos tan a gusto que se nos olvida estar de rodillas ante Él. Se nos olvida estar desahogando el corazón delante de Él. Y en vez de estar con Él y delante de Él y buscándolo y deseándolo, estamos después contentos y a gusto y en el mundo, y ya no se nos hace tan mal estar, ¿verdad?, donde hay gente que no está hablando de Dios, que no nos está nutriendo la mente y el corazón de Dios. Se nos hace fácil apartarnos. ¿Por qué? Porque no hay dolor que nos tenga a los pies de Cristo. Y no por eso el Señor siempre nos va a tener adoloridos, pero sí hay que crecer espiritualmente, hay que madurar en nuestro espíritu para siempre tener ese deseo genuino hacia Él y hacia las cosas de su reino, para poder ver más cómo el Señor se quiere mover en nuestra vida, que nos use, pero igual sí quiere contestarnos las necesidades que tenemos. Él sí, conocemos mucho, deleítate a sí mismo en el Señor, y te concederá las peticiones de tu corazón. Y ahí es donde empezamos la serie, y habíamos dicho que lo que nuestro corazón realmente necesita o quiere o desea es paz verdadera, y solamente nos la puede dar nuestro Dios, solamente por medio de Cristo, y solamente por medio de estas temporadas de dificultades, de hambres, ¿verdad?, que nos llevan a entender las cosas principales de Dios, las cosas verdaderas, las cosas que conocemos por fe, porque son las cosas que no se ven, pero que el Señor las profundiza en nuestro corazón como verdades actuales, aunque el mundo no lo entienda. Efesios 3:20. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Él está actuando en nosotros más que alrededor de nosotros. Él quiere que entiendamos más las realidades
espirituales, que las veamos más real, más actual en nuestra vida que las condiciones físicas en las que nos encontramos, y que quizás ahorita usted vea su problema físico más real que su verdad espiritual. Y el Señor quiere voltear eso en su vida. Y la única forma que logramos cambiar nuestra perspectiva, nuestro entendimiento, es mediante esos hambres, mediante esas lágrimas, ¿verdad? No acabé el verso 21 de Lucas, donde seguía diciéndonos: Dios los bendice a ustedes, ¿verdad? O bienaventurados los que ahora lloran, porque a su debido tiempo reirán. La risa es lo que brota cuando hay gozo en el corazón. Y hay muchas cosas que provocan gozo, ¿verdad? Pero hay un gozo genuino, y especialmente conociendo y sabiendo como cristianos que somos hijos de Dios, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y que la palabra nos dice que en actualidad Cristo está en nuestro corazón. Entonces que sí pueda que sí pueda brotar ese gozo en nuestra vida. Jesucristo no pudo hablarnos más claro. Había que llorar para después reconocer la bendición que es conocer las cosas verdaderas, las cosas de Cristo, las cosas del reino, las cosas que no se ven. Se tiene que sufrir, tiene que haber dolor. El dolor tiene propósito. Todos pasamos dolores en nuestra vida. El dolor provoca el llorar. El llorar, aquí Cristo está diciendo que va a haber bendición de ese llorar. Me hace recordar de Romanos 8:28, que nos dice que sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Ve cómo sigue siendo el énfasis del propósito de Él en cada uno de nosotros, no alrededor de cada uno de nosotros. Él sabe cómo usar cada dolor para que coopere al bien de cada una de nuestras circunstancias. Pero hay que dejar de ser tercos en nuestro entendimiento, en querer ver las cosas como yo quiero verlas, como yo tenía planeado. Ese yo, cómo se interpone y cómo detiene los propósitos de Dios. A veces esa es la batalla principal. La batalla principal es el yo, ¿verdad? O nuestro entendimiento de la circunstancia ideal, de lo que yo quiero para mi vida, lo que yo me imaginaba que mi vida iba a ser, ¿verdad? Y el Señor sabe cómo trabajar nuestro corazón. El Señor sabe el plan que tiene para cada uno de nosotros. La destinación es la misma. El camino es el que cambia para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene diferentes problemas, lo que para mí es muy pesado y me provoca mucho llanto y mucha tristeza o mucha necesidad. Para alguien más no es un problema, ¿verdad? Para usted lo que es su dolor es muy, muy dolor suyo, pero lléveselo a los pies de Cristo. Ahí es donde tiene que deleitarse, ahí es donde tiene que desahogarse. No se desahogue en su mente, porque ahí es donde el enemigo lo conquista. Usted tiene que deleitarse
de rodillas ante los pies de Cristo y con la palabra de Dios, porque el Señor es quien ilumina la oscuridad de nuestro entendimiento. Su palabra es la lámpara. Es el que nos va a iluminar el camino, su palabra. Y no vamos a entender, no nos va a llevar a las profundidades de nuestro corazón, ¿verdad? Hebreos 4:12 dice que es la palabra de Dios, es espada de dos filos que tiene acceso a las profundidades de nuestro ser, ¿ok? Sin esa combinación, no vamos a llegar a entender lo que el Señor quiere que entendamos. La última sesión que tuvimos, hablamos de que somos tercos, ¿verdad? Y nos aferramos a ciertos pensamientos, a ciertas ideas. Y el Señor lo que hace es nos quiere que dejemos de ser esa persona. Muchas cosas de cómo nos hizo las usa para bendición y para su gloria, ¿verdad? Pero hay ciertos pensamientos, nuestra mente y nuestro corazón se programa en este mundo y estamos mal programados. Y Él tiene que reprogramar o desprogramar para después programarnos en las cosas de Dios, en hábitos correctos, pensamientos correctos, cosas que nos edifican y que incluso después nos use para edificar a los que nos rodean. Pero primero es el proceso doloroso. Por eso es muy común lo del alfarero, ¿verdad? Que somos quebrantados y luego Él nos vuelve a construir y es un proceso y es un proceso doloroso, pero es un proceso necesario que trae mucha bendición a su vida y a la vida de todos los que los rodea, en su trabajo, en su familia, en sus hijos, en sus ministerios. Imposible medir el extento de la bendición que trae. De veras deleitarnos en el Señor y permitir que el Señor trabaje en nosotros y permitir que ese deseo espiritual sea genuino en nuestra vida. Hermanas y hermanos, no desechen esa oportunidad de ver a Dios, de sentir a Dios tan real en su vida si usted está pasando algo difícil. Usted no necesita de alguien más que le dé dirección. Usted, si es cristiano, si ha aceptado a Cristo como su Rey y su Salvador, usted tiene acceso directo al Creador del cielo y de las estrellas, al quien todo le pertenece, el quien le ama con todo su corazón y con todas sus fuerzas y en toda perfección le ama, el que le conoce todos sus días. ¿Y quién mejor para darle consuelo o dirección que el Dios viviente? Si no ha aceptado a Cristo, si no sabe lo que quiere decir eso, si eso lo confunde un poco, no se pierda, no se pierda tan gran bendición y tan bellas promesas que el Señor ha hecho para su vida cuando a usted confiesa a Cristo como su Rey y Salvador. Si usted tiene preguntas sobre eso, le invito de todo corazón y con toda confianza que me hable para hablarlo más despacio y explicárselo. Mi número para marcar es el 956 en Laredo, Texas, 237-1569. Si no siente confianza en hablarme, yo le entiendo, pero de todo cariño le invito para yo explicarle lo que quiere decir eso. Y si no, hable con una amistad que usted vea que es genuino en su caminar con Cristo. Muchas veces los ven como religiosos, pero el religioso no quiere decir que está bien
en Cristo. Sus obras lo dicen, ¿verdad? No juzgue a una persona cuando dice ser cristiana. Mejor simplemente vea sus modos y entonces nombre lo cristiano, o mejor no lo nombre, ¿verdad? Quizás es religioso, pero no lo digo para juzgar a otras personas, solamente porque quiero dirigirlo a una persona que realmente lo lleve a conocer o a entender lo que es aceptar a Cristo, lo que de veras quiere decir ser un seguidor de Cristo. Eso es lo que Cristo nos pidió antes de que sus últimas palabras fue ir a ser discípulos de todas las naciones. Él pidió que fuéramos seguidores de Él. Dios los bendiga, hermanas y hermanos. Me dio mucho gusto pasar este tiempo con ustedes. Dios les bendiga ahora y siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Llegamos al final de nuestro espacio. Puedes escucharnos todos los sábados a las 11 de la mañana. Si gusta comunicarse, el número para marcar es 956-237-1569. Escríbenos a nuestro correo electrónico radiando.v48@gmail.com y puedes escuchar nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Búscanos Radiando Fe. Gracias por sintonizarse.